Saludemos a Marta Rocío Alfonso, secretaria de Relaciones Internacionales de FECODE. Bienvenida a Clicracia, Marta Rocío. Recuerde, Clicracia, el poder de la información, un clic, la democracia en la información. Bienvenida. Hola, Roger, ¿cómo estás? Un saludo a tu espacio y a la gente que se conecta. Muchísimas gracias. Bueno, oiga, Marta Rocío, entonces hemos hablado hoy harto, diría yo, buscando profundidad para entender lo que pasó con el Sistema General de Participaciones, la reforma de la Constitución Política de Colombia. Y entonces hemos dicho que la educación es uno de los aspectos que deben tener con competencia verdadera, tanto porque la ley así se los señala a partir de ahora a alcaldes y gobernadores, pero sobre todo con idoneidad y conciencia. ¿Cuál es la posición de FECODE frente a esta decisión tomada en 8 debates en el Congreso de la República? Bueno, lo primero es que esta ha sido una apuesta de FECODE, una apuesta muy importante de buscar los recursos para la educación. Se dieron como muchas situaciones, nosotros llevábamos desde el año 2017 en mesas de trabajo buscando una salida. Y se hicieron unas mesas de educación donde se establecieron cuáles eran las brechas educativas y el costo real de la canasta educativa, donde había un desfase. Ustedes saben que el Sistema General de Participaciones, que antes era de transferencias y que estaba en la Constitución del 91, fue reformado en el 2001 y en el 2007, perdiendo de un 46.5%, bajamos a un 22% de los ingresos que estaban llegando. Y si bien en este gobierno había habido más recursos para la educación, la proyección en general no garantizaba mantenerla porque en el 2007, en el acto legislativo, producto de la pelea de FECODE en las calles, nosotros logramos que hubiese una adición especial, quitándole a los otros sectores de 2.000 millones de pesos, que se acabó en el 2016. Entonces vino un hueco fiscal impresionante. El Sistema General de Participaciones, pues, es una bolsa donde la base son los ingresos corrientes de la nación y donde esa ha sido la discusión. Una, mantener estos ingresos corrientes de la nación, y la fórmula que se le aplicó, llegamos al acuerdo, nosotros aspirábamos recuperarlo del inicio, el 46.5, pero se llegó a un acuerdo del 39.5, que es significativo. Aquí no se va a cambiar lo sectorial. Nosotros sabemos que después de ya se aprobó en el 8º debate en la Cámara, eso es histórico, para nosotros es muy importante. Entra la conciliación de las dos ponencias, Senado y Cámara, que creemos y esperamos que no se genere ninguna dificultad, la firma y entraría a hacerse la reglamentación. Esta anterior a la ley 715, que debe cambiar de 2001. Esta ley tiene que buscar reglamentar varios aspectos. Entonces, obviamente, va a llegar más plata para salud, educación, saneamiento básico, agua potable y propósitos generales. Son más o menos 25 sectores que hay allí. Para todos se aumenta, no es como pasó en el 2007, quítele a todo y fuera de eso a todos quítele para educación, sino que nuestra apuesta desde FECODE fue garantizar que precisamente se beneficiaran todos. Y obviamente las alcaldías y gobernaciones se van a beneficiar porque en los propósitos generales ellos van a recibir más. Lo que sí quedó fue una llave de que no existe nuevos recursos si no hay nuevas competencias, si no hay competencias, y si no hay competencias, pues no hay recursos. O sea, de un lado para el otro lado tiene que haber. Y lo otro es la capacidad de los sellos y los filtros para que haya control de estos presupuestos, pero de hecho para los municipios es muy importante. Por ejemplo, ahí está una discusión de las vías terciarias. Las vías terciarias son obligación de departamentos y municipios. Ahí llegaría un recurso que serviría para eso. Nosotros sabemos cómo están las vías terciarias en general en el país, pero para educación es muy importante el crecimiento, porque nosotros hemos detectado que a pesar de que ha bajado la población, sigue siendo insuficiente los docentes. Por ejemplo, tenemos el caso de Medellín. Medellín es una de las únicas ciudades que no tiene docentes orientadores. Tiene 7 docentes orientadores que hay en 7 instituciones y no hay docentes de apoyo. Tú llegas a Bogotá, que han manejado diferente el presupuesto, y encuentras docentes orientadores. Incluso hay colegios que tienen hasta 10 docentes orientadores porque tienen una relación
técnica que garantiza esto. Hoy los docentes orientadores se han vuelto fundamentales ante una crisis socioemocional, ante todas las situaciones que vivimos en la escuela. Entonces no es posible que una ciudad como Medellín no tenga docentes orientadores porque no hay presupuestos asignados, porque haya habido una característica y es que todos los años, en vez de bajar la población estudiantil, crece, pero tampoco tiene docentes de apoyo. Tiene unas aulas de apoyo que tú sabes que en cada gobierno hay un escándalo porque el personal, los psicólogos que van de apoyo a la escuela son itinerantes, los contratan por 3 meses, después otros 3 meses, etcétera. ¿Y qué es lo que se quiere? Que ese presupuesto permita que estas entidades que tienen una gran población, que crece todos los días y que tienen que privilegiar en que les asignen maestros de primaria, matemáticas, también puedan tener la posibilidad de ampliar esa planta docente y garantizar una estabilidad y un fortalecimiento en la educación. Bueno, Igualmente, la infraestructura escolar, las condiciones básicas, eso es bien importante y obviamente siempre está la pregunta de la... micrófono, Roger. Marta Rocío, pero vea, esto que usted plantea implica un conocimiento específico, por ejemplo, de las necesidades muy específicas del tema de educación. Por eso viene lo de la ley de competencias, me imagino que es por eso, ¿cierto? Para que este sistema general de participación es nuevo, con esa responsabilidad que se les asigna a gobernadores y alcaldes para los diferentes aspectos, entre ellos de la educación, tiene que aprobarse una ley de competencias, que lo hemos dicho ahorita, tendría que ver mucho también con la idoneidad. Yo imagino que FECODE, ADIDA en Antioquia, por ejemplo, van a estar muy atentos e incluso yo no sé si van a tener que ser parte de comités para orientar al gobernador o apoyar al gobernador y a los alcaldes para que esa plática no se vuelva de bolsillo y no se pierda. Que valiente gracia, que se les asigne más dinerito para estas destinaciones en específico, pero no sepan qué hacer con ello y de pronto hasta se la mecateen. Mire, lo que hay que entender es que el SGP, en el caso de educación, por ejemplo, coge Medellín y dice hay 12.600 maestros, eso tiene una relación técnica que tiene que ver con el número de estudiantes matriculados y con algunas características. Hoy lo que se busca, porque nosotros hemos hecho un planteamiento que tiene que ver con lo básico de la educación, del cambio de relaciones técnicas y de otras situaciones. Entonces lo que se busca allí es que eso se maneje diferente. Pero ojo, lo sectorial no se va a diluir. O sea, Medellín podrá contar con más recursos, no porque se los entreguen a Medellín para la educación, por ejemplo, en planta. O sea, lo que hace Medellín es decir, venga, nosotros hoy, como hay más presupuesto, podemos pedir ampliación de planta. Ojo, esta reforma empieza a regir en hechos concretos porque es una fórmula que va subiendo desde el 2027 hasta el 2038, o sea, va subiendo poco a poco. Pero entonces, ¿qué es lo que se proyecta? Que se pueda generar esto. La nómina no es que se la van a entregar a Medellín, no, no se va a municipalizar la educación como tal, va a mantener la estructura sectorial y lo que va a hacer Medellín es poder exigirle al gobierno, venga, nosotros necesitamos que nos nombren los 201 docentes orientadores, ha pedido Medellín en varias ocasiones. Entonces, poder decir, hágame el favor, me entregan los docentes orientadores, entonces, y el Estado decir, esta Secretaría de Educación los necesita y si hay recursos para eso, porque no los hay, hoy hay déficit frente a esto. Entonces, lo que yo quiero explicar aquí no es que ellos van a entrar a contratar y municipalizar la educación, eso no es cierto. Lo sectorial se mantiene. Obviamente toca reglamentar estas responsabilidades, como decíamos hoy, y el manejo de la plata. Porque, por ejemplo, está la discusión de las construcciones. El FIE sigue funcionando, o sea, es un fondo mixto público-privado donde, si bien la gobernación, por ejemplo, Antioquia pone recursos, también otros, está también lo que se gire de la nación. Entonces, no es que se van a diluir los sectores. Lo que pasa es que están los sectores básicos, salud, educación, saneamiento básico y agua potable, que nosotros estamos diciendo que se mantenga aquí como sectorial y el resto, que es el multipropósito, sí les va a llegar más recursos en los cuales ellos deben responder. ¿Qué llega a la educación? Por ejemplo, a las instituciones llega lo que se llama el dinero de la gratuidad, que por primera vez en 10 años
Este año crecieron los recursos para que los rectores puedan comprar desde escobas, marcadores, hacer arreglos, instalaciones, pero eso se giran desde el gobierno nacional, se hacen las apropiaciones, igual que lo del Fondo de Prestaciones del Magisterio. Entonces, no es que ahora Medellín, cada entidad territorial, son 97 entidades territoriales, de las cuales Medellín ya tiene 11 con el departamento, que son certificadas y manejan de manera independiente sus recursos. Entonces, estas secretarías de educación van a poder, Turbo va a poder decir, miren, nosotros necesitamos más planta, entrar en acuerdos en el FIE, buscar otras, y obviamente ellos también van a recibir recursos que tienen obligaciones con educación, con el PAE y con otros. Marta, buen día, cordial saludo. Frente a eso que usted nos plantea, yo lo que quiero es, me genera la siguiente inquietud. Si Medellín, por ejemplo, pide esos 200 educadores, orientadores, creo que fue ese el término que usted utilizó, ¿el gobierno nacional está en la obligación de dárselos o es si quiere, si puede, si tiene plata, si tiene voluntad? Es decir, ¿cómo es ese mecanismo? ¿Cómo lo plantea ahora esta reforma? Bueno, la última vez que yo tuve una reunión con la Secretaría de Educación hablando de este tema, por ejemplo, aquí hubo un concurso hace como 6 años, 7 años, y se quedó la lista de elegibles y no se pudieron nombrar, porque para que una entidad territorial hoy le den una nueva planta debe mostrar, primero, que tiene la necesidad, segundo, que está a paz y salvo o tiene un plan de pagos frente a lo que pueda deber del FOMAC de prestaciones del magisterio, porque recuerden que llegaban allí, porque es que antes llegaban o sea, salía del Ministerio de Hacienda al municipio lo de prestaciones de nosotros y después iba al FOMAC. Eso por un acuerdo con FECODE está pasando de derecho, pero sí hay unas deudas atrás. Pero nosotros hemos tenido muchos problemas con la FIDU Previsora porque no entrega claramente los pasisalvos y las deudas. Entonces, ¿qué pasa? Es que en Medellín ha crecido la población muchísimo. Entonces, se necesitan a veces docentes de primaria, tal. Entonces, como ellos hacen peticiones, primero ponen los docentes de aula y eso no ha podido posibilitar, pero es que ya el gobierno no tiene cómo. Por ejemplo, el año pasado se logró un acuerdo para nombrar 1.065 docentes orientadores en los municipios PDF que no tenían estos docentes y pues allá había unos procesos que tienen que ver con, digamos, la transición a paz y fortalecimiento. Ahora lo que aspiramos nosotros es que todas las entidades territoriales en el estudio de planta docente y en unas modificaciones que se están haciendo a la norma puedan ellas hacer las peticiones y en proyección ir creciendo la posibilidad de solucionar problemas de estos. Porque en últimas el ministerio hoy tiene o sea, no pueden generar más planta si no tiene recursos. Y ya recursos no hay déficit. Incluso las que se lograron fueron temporales porque no se pueden volver definitivas hasta que no se logre esta apropiación de recursos. Si le dicen, hay plata cero. Este año hubo ascenso de los maestros del 1278, llevamos 5 años congelados, pasaron 80.000 maestros, la prueba más de 80.000 y todo es déficit presupuestal. O sea, ¿cómo se va a pagar? Es desde el 26 de septiembre, se coge plata del año siguiente porque se actualiza y va a haber déficit. Entonces, cada vez que hay un ascenso, cada vez que se nombra un maestro, se genera un déficit. Y lo que se busca con la reforma es que no haya déficit, sino que, digamos, el sector vaya equilibrado y lo que se genere de gasto se apropie con este SGP. Sí, señora. Marta Rocío Alfonso, último comentario a modo de gran conclusión, así cortico. Entonces, ¿hay satisfacción por parte de FECODE a propósito de esta decisión tomada por el Congreso de la República, reformar el sistema general de participaciones, llegar al 39.5% de la asignación de estos recursos que les llegan a la nación para que sean administrados a nivel local y territorial y regional? Sí. Llega administrado nacional, por lo sectorial, territorial, en los niveles. Ojo con esto porque siguen Sí, las sí. cosas, aunque todavía no se ha reglamentado.
Sí, Cierto. hay satisfacción en términos de que obviamente nosotros aspirábamos a más, pero para nosotros ya es un crecimiento mayor, o sea, pasar de 22.5, estábamos por la condición un poquito mejor por la asignación, pero eso no dura siempre, y quedar estables en un futuro en 39% con algunas cosas. Por ejemplo, si en un año nunca puede ser menor que el año anterior. La asignación, porque eso también los ingresos corrientes pueden bajar y subir, pero hay una llave que no puede ser menor que el año anterior. Y la otra cuestión es que hubo una discusión muy dura porque se planteó la transición de la secundaria del bachillerato a la universidad. Y entonces hubo una discusión de que si se quería cargar la universidad, no, que 2 años, que los técnicos, que las tecnológicas, etcétera, y casi se hunde el proyecto y se hundía lo de los 3 años de preescolar. Queda 3 años de preescolar, los 9 de básica, los 2 de la media quedan claramente financiados y podrán hacer financiación las entidades territoriales para instituciones de carácter oficial. Voy a poner un ejemplo, las normales. Las normales están abandonadas. Esto abriría la puerta para que los presupuestos para el grado 12 y 13 que saque a los normalistas superiores titulados puedan sacarse financiación o otros programas vitales para nosotros. Pregunte la normal de Envigado, eso es como el corazón de la formación de Envigado y así en todos lados, pero los presupuestos están saliendo de otros rubros y no de lo que debería ser del Sistema General Participaciones y de la Nación. Una responsabilidad otra territorial. Entonces, nosotros quedamos sabiendo que toca dar la pelea ahorita en la reglamentación para que tengan gato por liebre. Quedamos contentos porque consideramos que hay un avance y obviamente se mantiene lo que estaba en la Constitución, la regla fiscal, que eso es una discusión más profunda frente al gasto social. Digamos que ahí vamos a avanzar mucho, pero digamos no quedamos atrás de lo que estaba, sino hay un avance allí. Perfecto. Marta Rocío Alfonso, secretaria de Relaciones Internacionales de FECODE. Gracias por estar nuevamente con nosotros, muy clara como siempre. De verdad que nos ayuda en este propósito nuestro. Yo insisto en ello porque nosotros queremos ayudar a entender estos temas que se quedan por allá a veces en el desconocimiento y en la manipulación de la gente. Con usted, por ejemplo, ya entendemos mucho más. Muchas gracias. Gracias a ti, Roger. Chao, chao. Muy amable, Marta Rocío.